Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Muy buenas tardes. En esta ocasión, ¿verdad? Nos estamos conectando para continuar con el año bíblico. Interesantemente, estamos estudiando el segundo evangelio, el evangelio de San Marcos, que se encuentra en el capítulo 5. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, él corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron mucho miedo, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y les rogaba mucho diciendo: mi hijo está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se salve y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que ella tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo yo tocare su manto, yo seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Así que vemos aquí, ¿verdad?, en el capítulo 5, cómo en el ministerio de Jesús, Jesús sigue haciendo milagros. Y este capítulo 5 empieza, ¿verdad?, con la limpieza de un endemoniado de sus demonios. Interesantemente, vemos cómo los demonios reconocieron a Dios como Dios. Igual en otro de los capítulos que estuvimos leyendo, también vimos cómo los demonios se inclinaban y con reverencia reconocían a Dios como Dios. Fíjense entonces cómo hasta ellos reconocen que Dios es Dios y cómo muchas veces el ser humano reniega de Cristo. También vemos aquí, ¿verdad?, cómo ese hombre quería seguir a Cristo, mas Cristo lo mandó a testificar para que de esa manera otros pudieran conocer de él. Vemos en este mismo capítulo el milagro de la mujer del flujo de sangre, una mujer que había padecido por muchos años de ese flujo de sangre y cómo Dios la sana. Y fíjense que él se dio cuenta que alguien con fe la había tocado porque poder salió de él. Así que imagínense cuán grande es el poder
de la fe en el ser humano. Y vemos también aquí que resucita a la hija, ¿verdad?, de uno de los centuriones. Así que vemos cómo él le devuelve la vida a ella. Uno de los principales del centurión, no, discúlpenme, uno de los principales de la sinagoga. Así que vemos cómo él le devuelve la vida a la niña también. Así que vemos tres tipos de milagros aquí. Vemos el milagro de una persona que estaba endemoniada y cómo Dios le limpia de esa carga. Vemos otra persona que estaba padeciendo de una enfermedad hacía por muchos años y cómo Dios le limpia de esa enfermedad devolviéndole la sanidad. Y vemos a otra persona que había perdido un ser amado y cómo Dios le devuelve la vida a ese ser humano, demostrando que Él es que la vida, la resurrección y la vida. Y nuevamente cómo Él le llama a la muerte en este capítulo, que la muerte es como un sueño. Así que ha descrito, ¿verdad?, tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de Marcos, la muerte como un sueño. Y aquí resucita entonces a la niña. ¿Qué le puedo decir? Que no importa cuál sea tu situación, te aferres a Cristo, te aferres a la fe, aceptes el llamado de Dios a servirle, y que en esta semana que ya está próxima por comenzar, hagas de ella una semana de reflexión. Que todos los días deberían ser de reflexión, sí, pero aprovecha esta semana y haz de ella una semana de reflexión. Aprovecha esta semana y haz de ella una semana de bendición para ti y para los tuyos también. Cuando sientas la presencia de Dios en tu vida, yo te garantizo que tú no vas a querer dejar de sentir eso que vas a estar sintiendo. ¿Por qué? Porque va a ser algo tan y tan hermoso que tú vas a anhelarlo cada día más y más. Tener el encuentro con Dios es lo más hermoso que nos puede pasar. Y el Espíritu Santo está llamando y tocando a tu corazón y a tu puerta. ¿Qué esperas para abrirle y entregar tu vida a Cristo? Dios los bendiga, que podamos cada día unirnos más a nuestro Dios y que podamos experimentar las maravillas de su amor. Que tengan una linda tarde.